Buenas a todos, esto es A Despertar. Hoy les tengo cómo volverse santo según la Biblia. Vamos a ver qué son los santos, quiénes son santos, quiénes fueron y qué dice la Biblia sobre eso. Pero primero vamos a ver, porque lo que más es difundido es el concepto católico de los santos. Entonces vamos a verlo, vamos a ver qué son los santos según la doctrina católica. Entonces, dice: todos los cristianos están llamados a ser santos. Los santos son personas en el cielo, fíjense cómo lo define, oficialmente canonizadas o no, que vivieron vidas heroicamente virtuosas, ofrecieron su vida por los demás o fueron martirizados por la fe y que son dignos de imitación. Bueno. En los procedimientos oficiales de la Iglesia, la santidad consta de 3 pasos. El candidato se convierte en venerable, luego en beato y finalmente en santo. Venerable es el título otorgado a una persona fallecida. Atención a esto, atención a estas palabras. Personas en el cielo, persona fallecida, ¿ok? Atención. Reconocida formalmente por el Papa por haber vivido una vida heroicamente virtuosa u ofrecido su vida, para ser beatificado y reconocido como beato. Perdón, no vi el punto. Para ser beatificado y reconocido como beato, se requiere un milagro obtenido por la intercesión del candidato, además del reconocimiento de la virtud heroica o el ofrecimiento de su vida. La canonización requiere un segundo milagro después de la beatificación. El Papa puede eximir estos requisitos. O sea que supuestamente el Papa está en todos lados, ¿no? Porque, a ver, si uno de estos venerables candidatos hace un milagro allá en una isla, ¿y cómo hace el Papa para enterarse? Si él no es Dios, el Papa no es Dios. ¿Cómo hace si alguien hace un milagro, supuestamente uno de estos santos, hace un milagro y es allá en medio de China y el Papa no se entera? Raro. Pero bueno, sigamos viendo. No se requiere un milagro antes de la beatificación de un mártir, pero sí antes de la canonización. O sea que tenés que morir, ir al cielo, hacer un milagro y de ahí vas a ser santo. Si el Papa dice que sea santo, fíjate vos. Veamos, beatificación. Es la segunda etapa del proceso de proclamación de una persona como santa. Se lleva a cabo después de que una diócesis o eparquía y la congregación para las causas de los santos hayan realizado una rigurosa investigación sobre la vida y los escritos de la persona para determinar si demostró virtud heroica, ofreció su vida o sufrió el martirio. O sea que este proceso lo determinan hombres pecadores. ¿Y qué pecadores? O sea que este proceso lo llevan a cabo hombres. O sea que la diócesis o eparquía y la congregación para las causas de los santos tienen que realizar una rigurosa investigación y ver qué hizo, qué no hizo. Y debe probarse un milagro atribuido a la intercesión de la persona. O sea, tiene que pasar todo eso. Y las personas tienen que decidir. Todos estos pecadores tienen que decidir, sí, bueno, es un gran posible candidato. Bueno, este candidato es posiblemente santo porque hizo tal milagro, y acá, bueno, tenemos toda la investigación hecha y después el Papa lo declara santo. Es así, según los católicos. Todo esto es doctrina católica, Todo esto son escritos católicos. Entré a varias páginas de internet, saqué varias informaciones. Así que esto es doctrina católica, No estoy inventando nada. Según ellos tenés que estar muerto hace años. Bueno, ya vamos a ver sobre de los años, acá estamos viendo en pantalla. Pero tenés que estar muerto, tenés que hacer un milagro después de la muerte. Y lo tienen que decidir personas mortales. Sigamos. Beato. Es el título otorgado a una persona que ha sido beatificada y a la que se le ha concedido una otra vez se me traba la lengua. Veneración litúrgica limitada. Bueno. Canonización. Ahora es el proceso formal mediante el cual la Iglesia declara a una persona santa y digna de veneración universal. Venerar es adorar, No es nada. No, venerar es adorar. No me vengan con pavadas. No adoramos, veneramos, sí. Manga de mentirosos.
digna de veneración universal. Bueno, pero bueno, ¿qué esperás de este sistema? Santo, dice ahora. El título dado a alguien que ha sido canonizado formalmente por la Iglesia como entre comillas, como compartiendo la vida eterna con Dios y, por lo tanto, ofrecido para la veneración e imitación pública. Siervo de Dios, título dado a un candidato a la santidad cuya causa aún está bajo investigación, antes de ser declarado venerable. Venerable es el título dado a un candidato para la santidad cuya causa aún no ha alcanzado la etapa de beatificación, pero cuya virtud heroica ha sido declarada por el Papa. Por el Papa. Hasta acá no vimos ninguna cita bíblica, ninguna, bueno, está escrito acá en este libro de la Biblia, nada, nada. Es los hombres, el Papa, la congregación para las causas de los santos tienen que realizar una investigación y ahí las personas determinan si alguien es santo, según doctrina católica. Y fíjense esto. Deben pasar 5 años desde el momento de la muerte de un candidato antes de que pueda comenzar una causa. Recuerden bien esto, deben pasar 5 años desde el momento de la muerte de un candidato antes de que pueda comenzar una causa. Guárdense esta información. Tengan en cuenta. Esto es para permitir un mayor equilibrio y objetividad en la evaluación del caso y dejar que las emociones del momento se disipen. Bueno. El Papa puede prescindir de este periodo de espera. Y sí, siempre rompen sus reglas, no les importa nada. El Papa un par de papas hicieron, ¿cómo se llama? Excepciones y declararon santas a personas sin el debido proceso. Lo hicieron creo que con la Teresa de Calcuta y no me acuerdo quién más. Y con un par de papas muertos ahí. Pero bueno. ¿Qué más? El obispo de la diócesis o eparquía en la que murió la persona es responsable de iniciar la investigación. O sea, otra vez, nada de Biblia, nada de esto viene de Dios, nada. No, ni siquiera eso. Es los hombres. Los hombres. Tiene un tipo ir a investigar y decir. Y el Papa recién decide si es o no un santo. El peticionario, que por ejemplo puede ser la diócesis, eparquía, el obispo, la orden religiosa o la asociación de fieles, pide al obispo a través de una persona conocida como el postulador que abra la investigación. El obispo inicia entonces una serie de consultas con la conferencia episcopal, los fieles de su diócesis o eparquía y la Santa Sede. Una vez realizadas estas consultas y recibido el nihil obstat sería no hay obstáculo, tipo vía libre, recibir el permiso, la vía libre, está todo bien, siga, dice el árbitro. De la Santa Sede, forma un tribunal diocesano o eparquial. El tribunal investigará el martirio o cómo el candidato vivió una vida de virtudes heroicas, es decir, las virtudes teologales de fe, esperanza y caridad, y las virtudes cardinales de prudencia, justicia, templanza y fortaleza. ¿Cómo le gusta chamullar a esta gente? ¿Cómo les gusta mentir? Además de otras propias de su estado de vida. Se llamará a testigos y se recopilarán y examinarán los documentos escritos por el candidato sobre él. La positio es sometida a un examen por 9 teólogos, que votan sobre si el candidato vivió una vida heroica o sufrió el martirio. Si la mayoría de los teólogos está a favor, la causa pasa a ser examinada por cardenales y obispos miembros de la congregación. Si su dictamen es favorable, el prefecto de la congregación presenta los resultados de todo el proceso de la causa al Papa, quien da su aprobación y autoriza a la congregación a redactar un decreto declarando venerable a quien haya vivido una vida virtuosa o beato si haya sufrido el martirio. ¿Ven? Quien haya vivido una vida virtuosa, todo esto, obras, salvación por obras, tenés que hacer esto y un día vas a ser santo, después, a partir de 5 años después que mueras vas a ser santo y vas a estar en paz y y súmenle la mentira esta del purgatorio. Pero bueno, las fuentes lo saqué de acá, Bonson Mateo, bueno, ahí están las fuentes, acá están más fuentes y acá están todas las fuentes de toda esta información que leímos hasta ahora. No inventé nada. Estos fueron los que inventaron esto. El proceso de beatificación y canonización. ¿Qué más? Al canonizar a ciertos fieles, es decir, al proclamar solemnemente que estos fieles han practicado heroicamente las virtudes y han vivido en la fidelidad a la gracia de Dios, la Iglesia reconoce el poder del Espíritu de Santidad que está en ella y sostiene la esperanza de los fieles proponiendo a los santos como modelos e intercesores.
Otra palabra clave, intercesores. Esto está en el Concilio Vaticano II, Lumen Gentium 40, 48 al 51. Los santos y las santas han sido siempre fuente y origen de renovación en las circunstancias más difíciles de la historia de la Iglesia. Exhortación Apostólica Christi Fideles Laici 16.3. Catecismo, esto es el catecismo del sistema católico. El catecismo dice esto. Después dice, bueno, ahí están, otra vez resumiendo, las etapas en un proceso de canonización son cuatro pasos. Siervo de Dios, el obispo diocesano, el postulador de la causa, piden iniciar el proceso de canonización y se presenta el caso y ta. Después, la Santa Sede, por medio de la Congregación para las Causas de los Santos, examina el informe y dicta el decreto diciendo que nada impide iniciar la causa. Decreto nihil obstat. Este decreto es la respuesta oficial de la Santa Sede a las autoridades diocesanas que han pedido iniciar el proceso canónico. Obtenido el decreto de nihil obstat, el obispo diocesano dicta el decreto de introducción de la causa ahora del ahora siervo de Dios. O sea, el obispo, un hombre decreta si sos siervo de Dios o no, según el catolicismo. Un tipo va a decir sí o no sos un siervo de Dios. Venerable. Esta parte del camino comprende 5 etapas. La primera etapa del proceso sobre la vida y las virtudes del siervo de Dios, un tribunal designado por el obispo, recibe los testimonios de las personas que conocieron al servicio de Dios. Ese tribunal diocesano no da sentencia alguna, esta queda reservada para la congregación para la causa de los santos. La segunda etapa es el proceso de los escritos. Una comisión de censores, señalados también por el obispo, analiza la ortodoxia de los escritos del siervo de Dios. La tercera etapa se inicia terminados los 2 procesos anteriores. El relator de la causa, nombrado por la Congregación para las Causas de los Santos, elabora el documento denominado positivo. En este documento se incluyen, además de los testimonios de los testigos y los principales aspectos de la vida, virtudes y escritos del siervo de Dios. La cuarta etapa es la discusión del apositio. Este documento, una vez impreso, es discutido por una comisión de teólogos consultores nombrados por la Congregación para las Causas de los Santos. Después, en sesión solemne de cardenales y obispos, la Congregación para las Causas de los Santos, a su vez, discute el parecer de la comisión de teólogos. La quinta etapa es el decreto del Santo Padre. Bueno, ¿a quién llaman Santo Padre? Si la Congregación para las Causas de los Santos aprueba el apositio, el Santo Padre, fíjense el título blasfemo, cómo blasfeman. Santo Padre, el único que lleva ese título es Dios, nadie más. Pero bueno, anda a explicarle a esta gente que ni lee la Biblia, odian la Biblia. Pero bueno, dicta el decreto de heroicidad de virtudes. El que era siervo de Dios pasa a ser considerado venerable. Después, beato, bienaventurado. Bueno, después pasa a ser beato, bienaventurado, fama de santidad, tiene que tener fama de santidad, tiene que pasar esto del milagro, qué sé yo. Todo esto con la persona muerta, ¿eh? Y seguimos sin ver Biblia, está escrito en el libro tanto de la Biblia, nada, cero Biblia. Todo es hombres haciendo esto, investigando y decidiendo si alguien va a ser santo o no, si alguien es un siervo de Dios o no. Fíjense qué locura. Después, bueno, examinan el médico, examinan el milagro, los médicos examinan si las condiciones del caso merecían un estudio detallado. Bueno, todo hombres. La consulta médica, van a decidir. Y acá dice si van a decidir el milagro o qué. Después, bueno, tercera etapa, con los antecedentes anteriores, el Santo Padre, el Papa, según los católicos, el Santo Padre es el Papa, no Dios. Y después se dicen cristianos, por favor. Aprueba el decreto de beatificación. En la cuarta etapa, el Papa determina la fecha de la ceremonia litúrgica. La quinta etapa es la ceremonia de beatificación. Después, bueno, santo. La primera etapa es la aprobación de un segundo milagro. O sea, tienes que hacer mínimo 2 milagros para que hombres, pecadores y mentirosos te declaren santo, según la doctrina católica. Pueden pausar y leer porque esto es demasiado. Es muy absurdo todo esto. Lo dejo más para que el que esté mucho más interesado pueda pausar y ver el video, o sea, pueda viendo el video pausar y leer esto. Ok. El que investiga obviamente va a leer y va a meterse ahora. ¿Qué más? Acá en el año 2005 pasó que el Vaticano estableció nuevas normas para ceremonias de beatificación.
En el año 2005, la Congregación para las Causas de los Santos dio a conocer 4 disposiciones nuevas para las ceremonias de beatificación, entre las que destaca su celebración en la diócesis que haya promovido la causa del nuevo beato. O sea que están siempre renovando, siempre van, vienen, bueno, sí, pero no, ahora decidimos esto y ahora decimos lo otro y viene todo esto nuevo y siempre están haciendo todo lo que la Biblia dice que no hagan. Pero bueno, ese es el catolicismo. Las disposiciones son fruto del estudio de las razones teológicas y de las exigencias pastorales sobre los ritos de beatificación y canonización aprobadas por Benedicto XVI, informa Radio Vaticano. Las exigencias pastorales, bueno, pero no, nada, exigencia de Dios, nada. Exigencia que está en la Biblia, nada, cero, no hay Biblia. Para ellos no existe la Biblia, en la realidad. Ellos dicen, sí, no, la Biblia, no, la Biblia. No, lo único que hacen es torcer la Biblia y hacer toda esta ceremonia sin vida. Pero bueno, después dice, la primera norma indica que mientras el Papa presidirá los ritos de canonización que atribuye al beato el culto por parte de toda la Iglesia, los de beatificación, considerados siempre un acto pontificio, serán celebrados por un representante del Santo Padre, el Papa, según ellos, normalmente por el prefecto de la Congregación para la Causa de Todos los Santos. La segunda disposición establece que el rito de beatificación se celebra en la diócesis que ha promovido la causa del nuevo beato o en otra localidad considerada idónea. En tercer lugar, se indica que por solicitud de los obispos o de los actores de la causa, considerando el parecer de la Secretaría de Estado, el mismo rito de beatificación podrá tener lugar en Roma. Por último, según la cuarta disposición, el mismo rito se desarrollará en la celebración eucarística, una misa, a menos que algunas razones litúrgicas especiales sugieran que tenga lugar en el curso de la celebración de la palabra y de la liturgia de las horas. ¿Qué van a tener palabra, mentirosos? No tienen palabra, un católico no tiene palabra. Ningún católico tiene palabra. Intercesiones, bueno, a esto lo saqué del sitio de prensa del Vaticano, esta otra parte. A ver qué más dicen estos herejes. Intercesiones y oraciones a los santos difuntos. Fíjense, encima de que después de toda esta cosa antibíblica, intercesiones y oraciones a los santos. Bueno. El tesoro de la Iglesia es el valor infinito, dicen, inagotable, que tienen los méritos de Cristo ante Dios. Este tesoro incluye también las oraciones y buenas obras de la Santísima Virgen María. Bueno. Son verdaderamente inmensas, insondables e incluso prístinas en su valor ante Dios. En el tesoro también están las oraciones y buenas obras de todos los santos, todos aquellos que han seguido los pasos de Cristo el Señor y por su gracia han santificado sus vidas y llevado a cabo la misión que el Padre les confió. Todo mentira, acuérdense. Si hubieran seguido los pasos de Cristo el Señor, hubieran mínimo creído en la palabra de Dios, pero no creen en la palabra de Dios, entonces tienen todos estos rituales paganos, satánicos y con toda esta religión pagana satánica que solo lo que hace es ponerle nombres bíblicos, nada más. Eso es el catolicismo. Pero ya no más videos lo voy a demostrar. Está más que demostrado, pero para el que sigue el canal para seguir sacando la verdad a la luz voy a hacer más videos próximamente. Bueno, sigamos. De esta manera, alcanzaron su propia salvación. O sea, ¿ven? Salvación por obras, no porque Cristo te salve y te regenere y te haga nacer de nuevo. No. Tenés que hacer todas estas cosas, todo este proceso encima que deciden seres humanos, no decide Dios, y no hay nada de Biblia acá. De esta manera alcanzaron su propia salvación. O sea, para ellos el salvador del hombre es el hombre. Tenés que hacer cosas buenas. Todo el tiempo se contradice. Esta religión satánica y pagana todo el tiempo se contradice, todo el tiempo. Por eso en Apocalipsis está escrito y lleno de nombres de blasfemia. Porque a cada paso que dan es una blasfemia. Cada cosa que el catolicismo cree es una blasfemia, una ofensa. Una ofensa ante Dios. Una ofensa para Dios. Pero bueno, seguimos. Y al mismo tiempo cooperaron a la salvación de sus hermanos en la unidad del cuerpo místico. Hay que tener estómago para leer esto. Qué bárbaro. Después dice: la unión de los vivos con sus hermanos que han dormido en Cristo no se rompe. Ahora que son acogidos en su propia tierra y en casa con el Señor, por Él, con Él y en Él, interceden incansablemente ante el Padre por los nuestros en su nombre, ofreciendo el mérito que adquirieron en la tierra por medio de Cristo Jesús. Cada pavada. Su cuidado fraternal es la mayor ayuda para nuestra debilidad. Esto dice la Constitución sobre la Santa Liturgia, Constitución Apostólica sobre la revisión de las indulgencias. Acá está la fuente. Todas estas pavadas, acá, esa es la fuente. Consciente de esta comunión, sigue.
perdón, consciente de esta comunión de todo el cuerpo místico de Jesucristo. ¿Dónde está? ¿Dónde dice en la Biblia cuerpo místico de Jesucristo? ¿No eran los paganos adoradores del diablo que son místicos? Ah, claro, es cierto, los católicos son paganos, satánicos. Por eso dice místico acá, porque no es de Dios esta religión. No es de Dios, ninguna religión es de Dios. La Iglesia, en sus primeros peregrinos, desde los primeros tiempos de la religión cristiana, ha honrado con gran respeto la memoria de los difuntos. Mentira, total, por favor. La falsa Iglesia, o sea, sí, ellos honran con gran respeto la memoria de los difuntos, pero la verdadera Iglesia cristiana, ya sabemos, el que murió o subió o bajó, listo, no hay que hacerle, o sea, no hay que... ¿Qué más creas? ¿Qué más querés? A ver, si la persona que murió, murió. Pero bueno. Vamos a seguir. Los ha venerado siempre junto con la Santísima Virgen y los santos ángeles con especial amor y ha implorado piadosamente su intercesión. Así pues, cuando celebramos el sacrificio eucarístico, la misa, nos unimos más íntimamente al culto de la Iglesia celestial. Cuando en la comunión honramos y recordamos a la gloriosa María, pues, siempre Virgen, cosa que eso no está en la Biblia, a San José, a los santos apóstoles y mártires y a todos los santos. Constitución dogmática sobre la Iglesia, capítulo 8, bueno, ahí está la fuente. La Santa Madre Iglesia se preocupa profundamente por los fieles difuntos, ha decidido interceder por ellos con toda su plenitud en cada misa y abroga todo privilegio especial al respecto. O sea, bueno, toda esta pavada que escribe el catolicismo, toda esta gente sumamente endemoniada, y o sea que todo esto, para que se entienda, recuerden, según el catolicismo, para ser santo tenés que estar muerto. Tenés que, después de muerto, tener mínimo 2 milagros. Y obviamente los hombres, porque esta religión es de hombres, no de Dios, los hombres, como el obispo, la comisión para las causas de los santos y no sé qué, no sé cuánto, tienen que hacer toda una investigación y tienen que comprobarse los milagros y vas subiendo de venerable a beato y después el papa va a decidir si sos santo y te va a canonizar y ahí supuestamente realmente vas a ser santo, según el catolicismo romano. Qué absurdo. Ya les voy a comprobar por qué. 1 Corintios 1:2, la NBI dice, fíjense lo que dice la NBI, la nueva versión internacional, la nueva versión impía, la satánica NBI dice a la iglesia de Dios que está en Corinto, a los que han sido santificados en Cristo Jesús y llamados a ser su santo pueblo, junto con todos los que en todas partes invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor de ellos y de nosotros. Bueno, 1 Corintios 1:2, ya les voy a decir que esto está errado, su santo pueblo. En realidad la Biblia dice otra cosa. Acá tenemos la Biblia de nuestro pueblo, una Biblia católica, dice en 1 Corintios 1:2, a la iglesia de Dios de Corinto, a los consagrados a Cristo Jesús con una vocación santa y a todos los que en cualquier lugar invocan el nombre de Jesucristo, Señor de ellos y nuestro. Compará con tu Biblia a ver si dice esto. 1 Corintios 1:2, la NTV dice, va dirigida a la iglesia de Dios en Corinto, a ustedes que han sido llamados por Dios para ser su pueblo santo. Él los hizo santos por medio de Cristo Jesús, tal como lo hizo con todos los que en todas partes invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor de ellos y de nosotros. Revisá si en la Biblia realmente dice eso. Es más, en las Biblias católicas hay varias Biblias católicas que dicen llamados a ser santos. O sea que 1 Corintios 1:2 llama a ser santos. Pero tenés las notitas, las notas ahí abajo que dicen, no, bueno, esto quiere decir en realidad, tenés palabras de hombres. Tenés una Biblia católica, está llena de palabras de hombres, la mayoría, aclarando y diciendo, no, bueno, esto en realidad quiere decir esto. Interpretación privada de las escrituras. ¿Por qué? Porque no tiene el Espíritu Santo. No tiene el Espíritu Santo. Los católicos no tienen el Espíritu Santo. Que no se te ocurra, ni se te ocurra pensar que algún católico tuvo alguna vez el Espíritu Santo. Pero ¿qué dice la verdadera palabra de Dios? Vamos a ver ahora, vamos a ver cómo es esto de los santos, cómo convertirse en santo, según la palabra de Dios. A ver. Pero ¿qué dice la verdadera palabra de Dios? Mateo 15. Recordando lo que vimos, ¿vieron lo que dice el catecismo romano, el catolicismo y todas esas doctrinas? Recordemos lo que está realmente en la Biblia. Mateo 15 dice, pero él respondió y les dijo, o sea Jesús, ¿por qué también vosotros quebrantáis el mandamiento de Dios por vuestra tradición?
católicos, ¿por qué? También vosotros quebrantáis el mandamiento de Dios por vuestra tradición. Versículo 7. Hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías, diciendo: este pueblo se acerca a mí con su boca, y de labios me honra, pero su corazón lejos está de mí. Hitler era bautizado católico romano. ¿Se piensan que Hitler tenía el corazón cerca de Dios? Estás enfermo si pensás eso. Sos un maníaco enfermo, endemoniado, si pensás que Hitler está en el cielo porque era un católico bautizado romano. O si pensás que cualquier persona que es católica se va al cielo. Hitler también era católico. Un montón de dictadores asesinos como Mussolini, como Franco eran católicos. ¿Te pensás que están en el cielo? Después de haber masacrado un montón de personas. Estás enfermo. Despertás. Además vale que te salgas del catolicismo. Más te vale. Porque no sabes lo que te espera. Si lees la Biblia vas a entender. Y realmente crees lo que está escrito en la Biblia, vas a entender. Pero si querés seguir diciendo, no, porque es la iglesia que fundó Cristo. Cristo nunca mandó a violar niños. ¿Me escuchaste, católico? ¿Me escuchaste? Cristo jamás mandó a violar niños. Jamás mandó a hacer guerras y a masacrar, a torturar y a asesinar y a violar y a descuartizar a gente que no crea en Él. Él jamás mandó a hacer eso. ¿Ok? Así que más te vale que te salgas del catolicismo. Pero bueno, si querés seguir, seguí. Ya nos vamos a ver el día del juicio final. Te voy a decir, te lo dije. Versículo 9, sigamos. Pero en vano me honran, enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. Esto, la Biblia describe bien al catolicismo. Describen perfectamente. Y a la luz de la Biblia vemos lo satánico que es. Y vemos lo antibíblico que es el catolicismo. Ahora, vamos al tema este de los santos. Daniel 8.13, perdón. Daniel 8.13. Ahora vamos a la verdadera Biblia. Acá, ahora vamos a la Biblia. A ver qué dice. Daniel 8.13 dice: y oía un santo que hablaba, y otro de los santos dijo a aquel que hablaba: ¿hasta cuánto durará la visión del continuo sacrificio y la prevaricación asoladora que pone el santuario y el ejército para ser hollados? Vamos a ver, vamos a ir averiguando a la luz de la palabra qué significa esto de ser santo. Salmo 32, versículo 6 dice: por esto orará a ti todo santo en el tiempo de poder hallarte. Ciertamente en la inundación de muchas aguas no llegarán estas a él. Si los santos son semidioses que tenés que rezarle y están ahí arriba en el cielo y ¿por qué dice ciertamente la inundación de muchas aguas no llegarán estas a él, a todo santo? ¿Por qué los santos tienen que orar a Dios si son semidioses, según lo pinta el catolicismo, ¿no? Si son semidioses, ¿por qué tienen que orar a Dios? Como dice acá, por esto orará a ti todo santo en el tiempo de poder hallarte. ¿Cómo va a ser un santo para hallar a Dios si supuestamente tiene que estar muerto y después de 5 años de muerto y después de 2 milagros? ¿Cómo va a ser para hallar a Dios? Y no me vengan con el purgatorio, porque el purgatorio es todo mentira. No existe el purgatorio. Morís, o subís o bajás. Hebreos 9:27. Abrí tu Biblia y fíjate lo que pasa después de la muerte. Hebreos 9:27 dice. Sigamos. Salmo 106:16 dice: tuvieron envidia de Moisés en el campamento y de Aarón, el santo de Jehová. Pueden leer el contexto del Salmo 106. Aarón, el santo de Jehová. Aarón estaba vivo y era un santo de Jehová, así como Moisés, y estaban vivos, no tuvieron que... Aparte, ¿cómo hacían, no? Aarón el santo y Moisés, si esto fue mucho tiempo antes de que el catolicismo se creara. Esto es Antiguo Testamento. ¿Cómo hay santos en el Antiguo Testamento si el catolicismo no había sido inventado todavía? ¿Vieron? ¿Qué antibíblico es el catolicismo? Filipenses, ahora vamos al Nuevo Testamento. Filipenses 4:21 al 23 dice: saludad a todos los santos en Cristo Jesús. ¿Saludar? ¿No es que hay que orarles y venerarlos y todo eso? Bueno, acá dice saludar. ¿Por qué? Porque los santos son gente viva, en realidad. Ya vamos a ir viendo. Los hermanos que están conmigo os saludan. Todos los santos os saludan.
Y mayormente los que son de la casa de César. ¿Por qué? Porque los santos son gente viva. Totalmente antibíblico esto del catolicismo. Si supuestamente los santos, están muertos y tenés que esperar a esto, al otro. Acá está diciendo saludar a todos los santos. Y los hermanos que están conmigo saludan. Todos los santos os saludan. O sea que, ¿quién está diciendo acá Pablo? Los hermanos que están conmigo os saludan, todos los santos os saludan. ¿Quién están saludando? Todos los santos. ¿Quiénes son los santos? Todos los hermanos que están con Pablo. Pablo estaba con santos, vivo. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos vosotros. Amén. Sigamos viendo. Deuteronomio 33, del 1 al 4. Fíjense, vamos al Nuevo Testamento, al Viejo Testamento, al Antiguo Testamento. Deuteronomio 33, del 1 al 4, dice: Y esta es la bendición con la que Moisés, varón de Dios, bendijo a los hijos de Israel antes de morir. Y dijo: Jehová vino de Sinaí, y de Seir les esclareció. Resplandeció del monte de Parán, y vino con 10.000 santos. A su diestra la ley de fuego para ellos. ¿Cómo? O sea que cuando pasó esto de las tablas de los mandamientos y ¿había santos ahí? Claro, santos vivos. Sí, él amó a su pueblo. Perdón, versículo 3. Sí, él amó al pueblo. ¿Quién? Jehová. Todos sus santos están en tu mano y ellos se sienten a tus pies. Cada uno recibirá de tus palabras. Una ley nos mandó Moisés, la heredad de la congregación de Jacob. Otra vez, el tema este de los santos había en el Antiguo Testamento. Vamos a seguir viendo. Primer libro de Samuel, capítulo 2, versículo del 1 al 9, dice: Y Ana oró y dijo: Mi corazón se regocija en Jehová, mi cuerno es ensalzado en Jehová, mi boca se ensanchó sobre mis enemigos, por cuanto me alegré en tu salvación. O sea, en la salvación de Jehová. No hay santo como Jehová, porque no hay ninguno fuera de ti, y no hay roca como el Dios nuestro. No hay roca. Pedro no es la roca, es Cristo. No multipliquéis palabras de grandeza y altanerías, cesen las palabras arrogantes de vuestra boca, porque el Dios de todo saber es Jehová, y a él toca el pesar las acciones. ¿A quién? A Jehová, no al obispo, no al cura, no al personaje ese disfrazado de... a esa gente que se disfraza, estos sacerdotes, curas, obispos y todos estos católicos que se disfrazan ahí, se ponen esas ropas largas ahí. A ellos no les toca pesar las acciones, a Jehová toca pesar las acciones. Él decide las cosas. Sigamos, los arcos de los fuertes fueron quebrados y los débiles se ciñeron de fortaleza. Los saciados se alquilaron por pan y los hambrientos dejaron de estarlo. Aún la estéril dio a luz a 7 y la que tenía muchos hijos languidece. Jehová mata y él da vida. Él hace descender al sepulcro y hace subir. Jehová empobrece y él enriquece. Abate y enaltece. Él levanta del polvo al pobre, y del muladar exalta al menesteroso, para hacerle sentar con príncipes y hacerle heredar un trono de honor. Porque de Jehová son las columnas de la tierra, y él asentó sobre ellas el mundo. Él guarda los pies de sus santos, mas los impíos perecen en tinieblas, porque nadie prevalecerá por su propia fuerza. Si los santos supuestamente son estos semidioses que están en el cielo y tenés que orarles y rezarles y lo que sea, ¿y por qué Jehová tiene que guardarlos? Sigamos, segundo libro de Crónicas, del capítulo 6, 41-42. Oh Jehová Dios, levántate ahora para habitar en tu reposo, tú y el arca de tu fortaleza. Sean, oh Jehová Dios, vestidos de salvación tus sacerdotes, y tus santos se regocijen en tu bondad. Jehová Dios, no voltees tu rostro de tu ungido, acuérdate de las misericordias para con David tu siervo. Ya vamos a ver bien lo que son los santos, ya vamos a ir viendo. Podés pausar en cualquier momento, recuerdo, para buscar las escrituras y leer acompañando, ¿ok? Job 5.1. Ahora pues da voces, si habrá quien te responda. ¿Y a cuál de los santos te volverás? Ahí está, ¿viste? Acá dice que los santos, hay que volverse a los santos. Veamos bien el contexto. Job 15, versículo 14. ¿Qué es el hombre para que sea limpio, y el nacido de mujer para que sea justo? He aquí que en sus santos no confía, ni aun los cielos son limpios delante de sus ojos. Está hablando de Jehová. Jehová no confía en sus santos, pero vos le vas a rezar a los santos.
Imbécil. ¿No ves que te están engañando para mandarte al infierno? Católico. El diablo te está engañando para mandarte al infierno, haciéndote pensar que vas al cielo. Y ni siquiera tenés la certeza, porque los católicos no tienen certeza de salvación. Todo por obras. Perdón. Todo por obras. Porque se piensan que dan la extrema unción y eso. Si su religión, su creencia están, sí, es la iglesia que Cristo fundó y es la verdadera. ¿Por qué tenés que hacer la extrema unción? ¿Por qué tenés que ir antes que se muera y mandar a un mentiroso para que le eche agua, le haga el ritual ese, qué sé yo? ¿No era que supuestamente ustedes se van al cielo, todos los católicos? ¿Ven? Como ustedes ni saben en lo que ustedes creen. Ustedes no saben en lo que ustedes creen. Los cristianos de verdad sabemos en lo que ustedes creen. Ustedes creen en Satanás y en sus mentiras. Esa es la verdad. Ustedes creen en el diablo y en sus mentiras. Toda mentira que le dice el diablo, sí, ustedes le creen. Así de bobos son. Y también el diablo usa a gente muy inteligente también, pero a ellos los pone en las, ¿cómo se llama? En las posiciones de poder. Gobiernos, etcétera, militares, etcétera. Ustedes no tienen una idea cómo funciona el mundo. Cómo funciona el mundo. Y encima quieren levantar el dedo y juzgarnos nosotros cristianos. Nosotros tenemos que juzgarlo a ustedes. Nosotros somos los santos de verdad. Y ustedes van a ser juzgados. Y ya vamos a ver que nosotros vamos a juzgarlo a ustedes. Los cristianos de verdad vamos a juzgar a todo el mundo. A los católicos, a todos. Al Papa yo le voy a decir en la cara, vos sos esto, el otro, el otro, el otro. Como lo hizo Ian Paisley. Un cristiano de verdad que le dijo a Juan Pablo II, vos sos un anticristo. Y ya vamos a ver que la Biblia nos da el derecho a juzgar a los verdaderos santos. Ya vamos a ver. Entonces, este tema de ¿y a cuál de los santos te volverás? Es Job, a ver, con cuál de los la gente salva del Antiguo Testamento, a quién le vas a pedir, digamos, consejo. A eso se refiere este Job 5.1. Y es bueno, sigamos. 16. Cuanto menos el hombre abominable y vil que bebe la iniquidad como agua. Esto estaba en Job 15 del 14 al 16, ¿ok? Cuanto menos el hombre abominable y vil que bebe la iniquidad como agua. Salmo 16 del 1 al 3. Guárdame, oh Dios, porque en ti he confiado. Oh alma mía, dijiste a Jehová, tú eres mi Señor, mi bien a ti no aprovecha, sino a los santos que están en la tierra, y a los íntegros en quienes está toda mi complacencia. ¿Qué dice la Biblia? Sino a los santos que están en la tierra. ¿Qué era que decía la doctrina católica? Son personas en el cielo. ¿Quién miente? ¿La Biblia? ¿La palabra de Dios miente o estos católicos? Claro, los católicos mienten. ¿Vieron? Es antibíblico el catolicismo. Hay miles de pruebas, ¿eh? Repito, cada palabra que expresa un católico es antibíblica, toda la vida de un católico es antibíblica, todos los rituales, las religiones, las cosas que piensan, sienten, creen y hacen los católicos son antibíblicas. Es blasfemia, va todo en contra de la palabra de Dios. Está más que comprobado. No vengan a decir, ya van a ver. Ya van a ver. Espero que vean ahora y se arrepientan, se conviertan, pero si no, se van a dar cuenta en el infierno, infelizmente. Infelizmente va a ser así. Infelizmente es así, con millones de personas que murieron a lo largo de la historia, se dieron cuenta que su camino era el equivocado. Están en el infierno y ahora se están dando cuenta de que estaban equivocados. Entonces el versículo 3 dice, sino a los santos que están en la tierra y a los íntegros en quienes está toda mi complacencia. O sea, los santos son gente salva, íntegra, que se guarda de los caminos malos y sigue a Dios. Básicamente esa es la idea en el Antiguo Testamento. Pero acá dice que están en la tierra. Salmo 30, versículo 4 dice, cantad a Jehová, vosotros sus santos, y celebrad la memoria de su santidad. Salmo 31, versículo 23 dice, amad a Jehová, vosotros sus santos, a los fieles guarda Jehová y paga abundantemente al que obra con soberbia. Salmo 34, del 9 al 11 dice, temed a Jehová, vosotros sus santos, porque nada falta a los que le temen. Si ya son personas que están descansando con Dios y están en el cielo y la gente le reza, ¿por qué tienen que temer a Jehová? Si ya están muertos hace 5 años mínimo.
¿Ven que no tiene sentido la doctrina católica? Los leoncillos necesitan y tienen hambre, pero los que buscan a Jehová no tendrán falta de ningún bien. Venid, hijos, oídme, el temor de Jehová os enseñaré. ¿Para qué necesitan los santos ser enseñados sobre el temor de Jehová? Cada vez tiene menos lógica, porque sí, porque no lo tiene, no tiene lógica esta doctrina del catolicismo sobre los santos. Todo un engaño, la doctrina católica. Vamos a ver verdadera y sana doctrina. Salmo 37, versículo 27 dice: apártate del mal y haz el bien, y vivirás para siempre. Porque Jehová ama la rectitud, y no desampara a sus santos. Para siempre serán guardados, mas la simiente de los impíos será cortada. Los justos heredarán la tierra, y vivirán para siempre sobre ella. La boca del justo hablará sabiduría, y su lengua pronunciará juicio. La ley de su Dios está en su corazón, no vacilarán sus pasos. Acecha el impío al justo y procura matarlo. Otra vez, si los santos están en el cielo y ya murieron, ¿por qué dice acá que acecha el impío al justo y procura matarlo? Sigamos viendo. Salmo 50. Salmo 50, versículo 3. Dice: vendrá nuestro Dios y no callará, fuego consumirá delante de él, y en derredor suyo habrá tempestad grande. Convocará a los cielos de arriba y a la tierra para juzgar a su pueblo. Versículo 5, fíjense lo que dice: juntadme mis santos, los que hicieron conmigo pacto con el Vaticano no dice eso, no dice, perdón, me confundí. Los que hicieron conmigo pacto con sacrificio. Gente salva, acá está medio que profetizando, gente salva por la sangre de Jesucristo. No por el Vaticano, no por doctrinas de hombres, no por decisión de una congregación, de una diócesis, de ningún pecador inmundo que se dice ser cristiano y es más antibíblico que, no sé, que Satanás. Acá dice: juntadme mis santos, los que hicieron conmigo pacto con sacrificio. ¿Vieron que no tienen nada que ver los santos católicos con la Biblia? No tienen nada que ver. Salmo 52, versículo 9, dice: te alabaré para siempre por lo que has hecho, y esperaré en tu nombre, porque es bueno delante de tus santos. Salmo 85, versículo 8. Escucharé lo que hable Jehová Dios, porque hablará paz a su pueblo y a sus santos, para que no se vuelvan a la locura. Mira. Si son tan santos, los santos son casi semidioses ahí, que lo tenés que rezar y están intercediendo por... ¿Por qué acá dice para que no se vuelvan a la locura? Porque en realidad los santos son gente viva, por eso tienen que escuchar lo que hable Jehová Dios, para que no se vuelvan a la locura. Analicen bien los versículos. Salmo 85, versículo 8. ¿Qué tienen que hacer? Escuchar lo que habla Jehová Dios, la palabra de Dios, para que no se vuelvan a la locura. El santo tiene capacidad de pecar. ¿Un verdadero santo? Sí, tiene capacidad de pecar. ¿Por qué? Porque son simples hombres los santos. Son simples hombres, no son estos semidioses inmaculados que presenta el catolicismo. Nada que ver. Acá dice para que no se vuelvan a la locura. ¿Un santo puede pecar? Sí. Lee Romanos 7. Pablo dice: miserable hombre de mí. ¿Quién podrá librarme de este cuerpo de muerte? Pablo mismo está diciendo en Romanos 7. Salmo 97, sigamos, versículo 10. Los que a Jehová amáis, aborreced el mal. Ahí está, esto para todos los maricones de... no hay que juzgar, hay que aborrecer el mal. Manga de gays. Los que a Jehová amáis, aborreced el mal. No está mal decir esto está mal y esto está mal. Es más, demostrás que amás a Dios aborreciendo el mal. Dios no tolera el mal. ¿Por qué tenés que tolerarlo vos? Si sos un cristiano o cristiana. Pero bueno, volviendo a esto. Él guarda las almas de sus santos, de mano de los impíos los libra. Si los santos son tan impecables y están en el cielo, ¿por qué tiene que Jehová guardar las almas de los santos y librarlos de las manos de los impíos? Porque los santos son gente viva que está andando en la tierra. Ya vimos que los santos están en la tierra. Tienen la posibilidad de estar en la tierra, y ya vamos a ver más adelante qué otra posibilidad tienen. Bueno,
Sigamos. Salmo 116, versículo 15. Estimada es a los ojos de Jehová la muerte de sus santos. Ah, mirá. ¿Vieron? Según el catolicismo, tienen que pasar mínimo 5 años para que alguien sea santo. Pero acá la Biblia dice que la muerte de los santos es estimada ante los ojos de Dios. ¿Ven? Un santo es una persona salva. Es una persona salva por Dios, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento. ¿Ok? Por eso, estimada es a los ojos de Jehová la muerte de sus santos, porque ya son santos antes de morir, en el momento de morir y después de morir. ¿Ok? Dios hace esas cosas. Y esto dice la Biblia, no el catecismo. ¿Ok? Salmo 132, versículo 9. Dice, tus sacerdotes se vistan de justicia y tus santos se regocijen. 16. Asimismo vestiré de salvación a sus sacerdotes y sus santos darán voces de júbilo. Los santos de Dios. Los creyentes, esos son los santos. Ya vamos a ver. Salmo 145, del 10 al 12 dice, te alabarán, oh Jehová, todas tus obras y tus santos te bendecirán. Contarán de la gloria de tu reino y hablarán de tu poder, para dar a conocer sus proezas a los hijos de los hombres y la gloriosa majestad de su reino. ¿Cómo van a hacer esto los santos? ¿Cómo van a contar de lo que está en el versículo 11 y 12? ¿Cómo van a hacer esto si están en el cielo? ¿Cómo van a hablarle a la gente si están muertos hace 5 años? A ver. ¿Cómo van a contar la gloria del reino? ¿Cómo van a hablar del poder de Dios si están muertos? Y la gente tiene que rezarle supuestamente. ¿Ven? ¿Qué retorcido es todo esto del catolicismo? Nada que ver. Salmo 148, 14 dice, Él ha exaltado el cuerno de su pueblo. Alábenle todos sus santos, los hijos de Israel, el pueblo a él cercano. Aleluya. ¡Tomá, antijudío! ¡Tomá! Mirá, Dios llama santos a los hijos de Israel, pueblo a él cercano. ¿Ah? Ahí va. Obviamente también es medio profético para cuando Israel sea restaurado, que ahí sí totalmente van a ser, obviamente, santos. Pero fíjense. ¿Qué más dice? Salmo 149. Cantad a Jehová cántico nuevo. Su alabanza sea en la congregación de los santos. Alégrese Israel en su hacedor. Los hijos de Sión se gocen en su rey. Alaben su nombre con danza, canten a él con pandero y arpa, porque Jehová toma contentamiento con su pueblo, hermoseará a los humildes con salvación. Regocíjense los santos con gloria, canten con júbilo sobre sus camas. Las alabanzas de Dios estén en sus gargantas y la espada de 2 filos en sus manos. Esto es medio profético también en la restauración de Israel. Para cobrar venganza sobre las naciones y castigo en los pueblos, para aprisionar a sus reyes en grillos y a sus nobles con cadenas de hierro. Sí, eso va a pasar en el fin del mundo. Para ejecutar en ellos el juicio escrito en la palabra de Dios, las profecías. Gloria será esto para todos sus santos. Aleluya. ¿Ven? Proverbios 2, del 6 al 9 dice, porque Jehová da la sabiduría, y de su boca viene el conocimiento y la inteligencia. Él reserva la sana sabiduría para los rectos, es escudo a los que caminan rectamente. Él guarda las veredas del juicio, y preserva el camino de sus santos. Otra vez, si los santos están en el cielo, están muertos hace muchos años, y toda esta doctrina, todas estas mentiras católicas, ¿por qué Jehová preserva su camino? ¿Por qué Dios tiene que guardar las veredas del juicio y preservar el camino de sus santos? ¿Por qué? Porque los santos son gente viva caminando sobre esta tierra. Vamos a seguir. Zacarías 14:5. Y huiréis al valle de los montes, porque el valle de los montes llegará hasta Azel. Y huiréis de la manera que huisteis por causa del terremoto en los días de Usías, rey de Judá. Y vendrá Jehová mi Dios y todos los santos con él. Dios en su segunda venida va a volver, va a bajar con todos los santos. Y ya vamos a ver quiénes son los santos. Mateo 27, del 50 al 53, dice, mas Jesús, habiendo otra vez clamado a gran voz, entregó el Espíritu. Esto en la cruz. Y aquí, el velo del templo se rasgó en 2, de arriba abajo, y la tierra tembló y las piedras se partieron. Y los sepulcros fueron abiertos y muchos cuerpos de los santos que habían dormido se levantaron. Y saliendo de los sepulcros, después de su resurrección, vinieron a la santa ciudad y aparecieron a muchos. Qué loco eso, pero pasó de verdad. ¿Por qué? Porque la Biblia lo dice. Los santos del Antiguo Testamento, muchos cuerpos de los santos se levantaron y le aparecieron a muchos. Tremendo. También para que se cumpla parcialmente una profecía en Isaías.
tus muertos resucitarán, junto con mi cuerpo muerto se levantarán. Pero es una profecía compuesta que se cumplió parcialmente acá y se va a cumplir después completamente. Hechos 9. Sigamos. Entonces Ananías respondió: Señor, he oído de muchos acerca de este hombre, hablando de Saulo, cuando era Saulo y perseguía a la iglesia, a los creyentes en Cristo Jesús. Dice Ananías, le está diciendo como: che, Señor, pero no, este tipo perseguía a la gente, perseguía a la iglesia. Y fíjense lo que dice: Señor, he oído de muchos acerca de este hombre, de cuántos males ha hecho a tus santos en Jerusalén. ¿Qué hacía? ¿Iba y rompía estampitas? ¿Iba y...? No. Pablo, ¿qué hacía? Perseguía gente, encarcelaba gente. ¿Por qué? Porque los santos son gente viva, santos creyentes en Cristo. Y aún aquí tiene autoridad de los príncipes y de los sacerdotes para prender a todos los que invocan tu nombre. Otra vez, todos los que invocan el nombre de Jehová, todos los que invocan el nombre de Jesucristo. Todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. ¿Y será qué? Un santo. Santo. Y aconteció que Pedro, ahora pasamos al versículo 32 de este mismo capítulo, y aconteció que Pedro, visitando a todos, vino también a los santos que estaban en Lida. ¿Fue a visitar a aquella gente muerta? No. Saltemos al versículo 40, donde cuando está Dorcas, Tabita, le decían también, qué sé yo, murió, esta chica murió, y bueno, y acá pasa esto. Entonces, sacando a todos, toda escritura que doy pueden leer el contexto en sus Biblias, ¿ok? Está bueno que sigan la escritura para poder entender bien. Entonces, sacando a todos, Pedro se puso de rodillas y oró, y volviéndose al cuerpo dijo: Tabita, levántate. Y ella abrió sus ojos y viendo a Pedro, se incorporó. Y él, dándole la mano, la levantó y llamando a los santos y a las viudas, la presentó viva. Otra vez, santos, gente viva, gente creyente en Cristo. Eso es un santo. Según la Biblia, eso es un santo. Y vamos a ver la explicación de Pablo. Hechos 26, del 9 al 11, dice: Yo ciertamente había pensado dentro de mí que era mi deber hacer muchas cosas contra el nombre de Jesús de Nazaret, cuando él era perdido, cuando él era un fariseo, persiguiendo a la iglesia de Dios, persiguiendo a la gente, que eso significa la iglesia, la gente. La iglesia nunca fue un templo. Ni se te ocurra llamar iglesia a un edificio porque no lo es. Versículo 10. Lo cual también hice en Jerusalén, y yo encerré en cárceles a muchos de los santos. ¿Cómo vas a hacer para encarcelar a gente que está muerta hace 5 años y está en el cielo supuestamente? ¿Ven? Ya te habrás dado cuenta que obviamente todo esto del catolicismo, de los santos católicos, es una mentira, obviamente. ¿Por qué? Porque es una religión satánica. Lo único que hacen es mentir y blasfemar. Después dice: habiendo recibido autoridad de los príncipes y de los sacerdotes, y cuando los mataron, yo di mi voto. Y muchas veces castigándolos por todas las sinagogas los forcé a blasfemar, y enfurecido sobremanera contra ellos los perseguí hasta en las ciudades extranjeras. ¿Ven? Pablo perseguía a santos. ¿A qué? Y entonces, ¿qué son los santos? Gente convertida. Gente que cree en Cristo, es nacida de vuelta, es convertida a Cristo. Cristianos de verdad. Esos son santos. Y en el Antiguo Testamento era la gente cercana a Dios, ¿ok? La gente que era considerada justa y recta, ¿ok? Romanos 1:7. A todos los que estáis en Roma, amados de Dios, ciertamente no católicos, a todos los que estáis en Roma, o sea, cristianos en Roma, en esa época, llamados a ser santos, gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Llamados a ser santos. Otra cosa, ser santo también es santificar, o sea, mediante la palabra, santificar nuestra vida. ¿Qué quiere decir eso? Bueno, la Biblia dice esto está mal, bueno, me aparto de ello, y eso es santificarse. Eso está bien, es santificarse. No es ningún ritual ni nada, no es ningún ritual raro, es un modo de vida. Aprendes con la palabra de Dios a mejorar en tu camino con el Señor, y eso es santificarse, santificar, ¿ok? Ser cada vez más santo, tratar de ser más fiel, lo más fiel a Dios posible. Y eso es mediante su palabra, ¿ok? Y mediante obedecer su palabra. Creer y obedecer en su palabra. Eso tiene que ver con esto de llamados a ser santos, ¿está? Ahora, ¿qué más? Romanos 8:27 dice: y el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu,
porque conforme a la voluntad de Dios intercede por los santos. No, los santos interceden por la gente. Mentira, no. ¿Viste, católico? Es mentira. Acá nos dice los santos interceden por la... No, al revés. El que escudriña los corazones, ¿quién es? Dios. Dios sabe cuál es la intención del Espíritu, o sea, y el Espíritu Santo, ¿ok? Porque conforme a la voluntad de Dios intercede por los santos. O sea, el Espíritu Santo intercede por nosotros. Y eso está en la Biblia, intercede por nosotros con gemidos indecibles. Eso está, lean Romanos 8 en contexto. Lean la Biblia. Romanos 12:13. Bueno, le estoy pidiendo mucho a un católico, no le estoy pidiendo como que levanta esta roca de 1 tonelada. Es lo mismo. Para pedirle a un católico que lea la Biblia es pedirle eso. Levanta esta piedra de 1 tonelada. Pero bueno. Romanos 12:13 dice, compartiendo para las necesidades de los santos dados a la hospitalidad. Si los santos ya están en el cielo muertos hace 5 años y todo eso, ¿por qué tienen necesidad? Porque en realidad los santos son gente viva. Sigamos. Romanos 15:24. Cuando partiere para España, iré a vosotros, porque espero veros en mi jornada, y que seré encaminado por vosotros hacia allá, si en parte primero hubiere disfrutado vuestra compañía. Mas ahora voy a Jerusalén para ministrar a los santos, porque los de Macedonia y Acaya tuvieron a bien hacer una contribución para los santos hombres que están, santos pobres, perdón, que están en Jerusalén. ¿Ven? Ahora voy a Jerusalén para ministrar a los santos. Pablo fue a ministrarles, a ver cómo estaban, a exhortarlos, predicarles, todo, ver qué necesitan y tal. A santos, a gente salva, a cristianos salvos. Eso es un santo hoy en día. Y en el Antiguo Testamento era gente que era considerada recta, justa, delante de Dios, no por ninguna organización religiosa. ¿Ok? Y a estos santos, Dios los hizo santos. No el Papa, no el obispo, no la congregación para las causas de los santos, entre comillas, no la iglesia, entre comillas, católica. No, el sistema católico no hace santo a nadie, en realidad. Es una farsa eso de la doctrina católica de los santos. Porque acá dice, fíjense en la Biblia, contribución para los santos pobres que están en Jerusalén. Esperá, ¿ven? Acá no hay ningún santo venerado y él intercede por la gente y no. Y supuestamente están en el cielo porque son pobres y están en Jerusalén. Porque es gente salva, convertida, que está en Jerusalén y tiene necesidades. Versículo 27. Pues les pareció bueno y son deudores a ellos, porque si los gentiles han sido hechos partícipes de sus bienes espirituales, deben también ellos servirles en los carnales. Así que cuando haya concluido esto y les haya entregado este fruto, pasaré entre vosotros rumbo a España. Y estoy seguro que cuando venga a vosotros, vendré en plenitud de bendición del Evangelio de Cristo. Y os ruego, hermanos, por nuestro Señor Jesucristo y por el amor del Espíritu, que os esforcéis conmigo en oración por mí a Dios. Oración por mí a Dios, no a ningún santo. A nadie más, se ora a Dios. ¿Ven? Para que sea librado de los incrédulos que están en Judea, y la ofrenda de mi servicio, la cual traigo para Jerusalén, sea acepta a los santos. Ofrenda de mi servicio, quiere decir las cosas que él lleva, su servicio, su apoyo, su exhortación, la palabra, cualquier cosa en la que él pueda ayudar a la gente viva, creyente. ¿Se entiende? No una ofrenda ahí que vas a una estampita y le prende una vela o lo que sea, o a una estatua, o una imagen. No, nada que ver. Lean Hechos 17 y vean cómo Pablo se enardeció con la idolatría que había en una ciudad. Bueno, versículo 32. Para que con gozo llegue a vosotros por la voluntad de Dios y que sea recreado juntamente con vosotros. Y el Dios de paz sea con todos vosotros. Amén. ¿Ok? Vamos a dejar concluir por esta primera parte. Así no se hace el video tan largo. Y vamos después a ver bien quiénes son verdaderamente los santos. En esta primera parte vimos que ya toda esta doctrina del catolicismo es obviamente es mentira. Nada que ver lo que ellos dicen con los santos, nada que ver, no es gente muerta hace 5 años, no, a ver, morís sin Cristo, te va al infierno, así nomás, fuiste. Nada de purgatorio, nada de, no, bueno, te vamos a canonizar y te van a canonizar ahí en el Vaticano y vas a descansar en paz, nada. Después que alguien muere, no se puede hacer más nada. ¿Ok?
Así que bueno, por esta primera parte, gracias por ver el video, estén atentos, quédense para la segunda parte y nos vemos en la próxima.